porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. La opinión, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. 7:48 a.m. Tengo ahí comentarios que en un momento más lo voy a hacer con todo gusto para que estemos al pendiente. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco además de su colaboración para Radar News en esta primera emisión a mi querida Marco Barrubias, pedaleanda, en lo que obviamente también significa esta propuesta de poder utilizar esta cultura de ver y de poder utilizar la bicicleta en una sociedad, en una ciudad como Querétaro, ante lo que estamos viviendo estas últimas semanas de temperaturas de hasta 36, 37 grados centígrados. La pregunta muchos nos hacemos, ¿la bicicleta puede ser opción para resolver y atender esta situación? ¿Qué hay de las islas de calor que también Marco Barrubias ha planteado de muchas maneras a través de las redes sociales? ¿Cómo estás, Mar? Hola, Aurelio, muy bien, muchas gracias. Muchas mucho gracias. Gusto aquí de saludarles y estar con ustedes. Antes de llegar al tema de si la bicicleta es opción ante esta fuerte onda de calor, el tema de las islas de calor, que muchas veces no comprendemos o no conocemos o no las no sabemos nada. Sí, creo que a nivel intuición, como que lo hemos sentido, pero no le hemos puesto nombre, ¿no? Y sí, justo creo que ahorita es el tema, el calor. Todos estamos hablando del calor y creo que debemos de hablar del calor, pero más allá del lugar común de, ay, nos estamos derritiendo, aunque si no, nos estamos derritiendo, porque el calor tiene dimensiones políticas, sociales, urbanas y hasta económicas, ¿no? Entonces, a lo mejor la gente va a decir, ¿cómo que tiene todas estas dimensiones? Que no solo hace calor y ya. Sí, no son 36, 37 grados centígrados a la sombra y ya, no. Sí, hay más. Hay más, o sea, ajá. Dime. Y como dices, ¿no? O sea, sí es... O sea, como que no es la edad. Ya sí, este año hace más calor. No es que lo sintamos más por lo que es, o sea, como por nuestras propias sensaciones subjetivas. Ya el Centro de Investigaciones de Cambio Climático de la Universidad de Maine puso una gráfica que igual se las voy a dejar en redes sociales, que esta es la temperatura más alta que hemos tenido desde que ellos están registrando, que es desde 1981. Caramba, desde entonces este es el año... Este es el año más caliente. Más caluroso. Y es un fenómeno a nivel mundial, ¿no? Y como platicábamos fuera del aire, el año pasado hubo unas declaraciones apocalípticas del Centro Superior de Investigación Científica en España que dijo, este verano es probablemente el más fresco que nos queda de la vida. Imagínate eso. Sí, el claro. 2022 fue nuestro último verano. No le hicimos caso ni al cambio climático, ni al calentamiento global, ni a todos esos efectos adversos que tenía que ver con nuestro descuido de generar concreto, de generar cemento y de acabar con los árboles, Marco Barrubias. Justamente, y eso, o sea, como que acabas de explicar el efecto isla de calor y te agradezco, ¿no? Es al final, no es que haga... Exacto, es así, pero no, les voy a decir, anímense, no se agüiten. Pero no son los 36 grados que están proyectados para hoy solamente, es que estos 36 grados pueden subir hasta 8 grados más la sensación térmica por el efecto isla de calor, que es ahorita, o sea, es como aunque haga calor, puedes tú sentir más calor si estás claro. fuera de la sombra, si sientes que el concreto, el asfalto, el cemento, te genera un mayor calor. Por lo menos. Y a quién o sea, y también ahí hay como la dimensión política del calor. ¿A quién crees que afecta más la temperatura? ¿Alguien que va en su coche o alguien que tiene que esperar 30 minutos el camión sobre una banqueta sin sombra para después subirse un camión que está abarrotado, ¿no? O alguien que ven con el aire acondicionado, o alguien que ve en la ciclovía de Paseo de la República que no tiene un solo árbol. Ese alguien soy yo. Literalmente, ¿no? Justo, ¿no? Ahora, imagínate las escuelas, los chavitos, los niños, imagínate, incluso hasta en la casa, ¿no? Yo el otro día platicaba con algunos amigos, me decían, imagínate, tenemos un cuartito de 3x3, aquí vivimos, estamos aquí todos juntos, no tenemos manera ni siquiera de abrir la ventana o de que circule un poquito de viento. Completamente. Por la isla de calor. Por la isla de calor. Y es eso, ¿no? Las ciudades, o sea, ustedes hoy que lleguen a su casa, acerquen la mano al pavimento o a la pared de su casa y van a sentir una irradiación de calor. Esa es la isla de calor. Las ciudades por el día acumulan y absorben calor y lo expulsan por la noche.
Y este fenómeno se da solo en espacios urbanos. Y esto como que me da emoción, porque que se dé solo en espacios urbanos, no es que me dé emoción que nos vayamos a derretir, es que nos da pistas de cómo se puede arreglar. Porque en la ciudad pasa por 3 factores: por captación, disipación y generación. La captación se da, por ejemplo, en los asfaltos, ¿no? Que mencionabas, que al ser oscuros no reflejan y acumulan el calor. Lo mismo pasa con las fachadas de casas o edificios, que captan el calor, lo acumulan, o sea, lo guardan en su superficie y en la noche lo irradian. Después, el tema de disipación en las ciudades. Perdóname, por eso se siente también mucho calor. Mucho calor en la noche, exacto, porque no alcanza, y si ves ya empieza a refrescar como 4 o 5 de la mañana, que ya todo el calor que se acumuló durante el día se irradia. Claro. Y en las ciudades, lo que es lo que mencionabas del cuartito, lo que hacemos también es que reducimos la disipación del calor. ¿A qué me refiero? Voy a poner el ejemplo del centro histórico. Por las características que tienen las calles, las edificaciones que son como de 2 o 3 pisos, la piedra, los vientos dominantes no permiten que corra el aire. Entonces se generan como entre las paredes. Claro. Se genera, el calor se acumula y se junta en la parte de la calle, y se generan como remolinos frescos en la parte de arriba, entonces el calor no se alcanza a salir de entre las calles. Exactamente. Y la sensación térmica aumenta, y entonces es como, apenas sales tantito y es como, ya sentí el aire. Y la tercera, prometo que no es propaganda ciclista, es que en las ciudades también generamos más calor. Aparte del calor que hace, generamos más calor, resultado de la industria, los coches, aires acondicionados. Y justo ayer CDSU decía, los autos en Querétaro son el segundo mayor emisor de CO2, que sabemos que son los gases que generan el efecto invernadero, pero también estos gases, al estar en el aire, como que favorecen que el calor se acumule, porque son partículas ajenas que están en el aire. Sí, claro, que además hubo una información que se publicó el día de ayer, de que en el 2022 habíamos tenido varios días con una pésima calidad del aire. Entonces todo... Supimos un año después, pero... sí, ya después de que... Ahora me explico por qué no oxigenaba. A ver, pero hablabas del tema político en este asunto del calor. Sí. ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos? Justamente. ¿Qué tendrían que hacer estos señores para... No resolverlo, porque veo que no lo vamos a resolver, pero ¿qué tendríamos que hacer socialmente? No podemos resolver, pero podemos mitigar los efectos del calor, ¿no? Y justo es así, la pregunta es, ¿vamos a morir calcinados? Si reaccionamos, no. ¿Y cómo es reaccionar? O sea, la clave de nuestra supervivencia y de la mejora de la calidad de vida está en la vegetación, la cual es bien importante porque no solo bloquea la radiación la radiación solar, que esto quiere decir, impide que, por ejemplo, si tú tienes, que hablábamos, ¿no?, un nopal enorme en una pared de tu casa, este nopal va a impedir... Amortigua. Exacto. Absorbe, o sea, como que está entre la fachada y previene que la fachada absorbe el calor y lo acumule y lo libere en la noche, reduciendo la sensación térmica, ¿no? Y hay otra, aparte de prevenir la radiación social, que esto es hacer sombrita, así en palabras normales, los árboles refrigeran el entorno por medio de un fenómeno que se llama evotranspiración. Y esto quiere decir que empujan el calor que está abajo, lo transpiran hacia arriba. Entonces esto nos genera, cuando el calor está acumulado en la superficie, si hay árboles, nos va a ayudar a mover el aire hacia arriba. Y estas dos acciones, así tan específicas, pueden reducir entre 3 y 8 grados la sensación. Ahora, ¿yo qué hago si tengo 1 metro de patio, 1,5 metros de patio? ¿Qué hago para tener un árbol, para poner un árbol, tener una maceta? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos finalmente, Marco? Son 3 cosas, ¿no? Y 3 cosas que como que se pueden hacer a nivel individual y también a nivel administración pública, que es primero, 0 tala, segundo, aprovechamiento de aguas residuales y tercero, vegetación nativa. El tema es, no nos podemos dar lujo de quitar un solo árbol y menos árboles adultos, porque dan un servicio al ecosistema vital, ¿no? O sea, ir caminando, ir a pie o en bici en la calle y pasar por abajo en una sombra es... Yo hay veces que cambio mi ruta y la vuelvo un poco más extensa, si tú quieres, pero para ir por la sombra, porque prefiero tardarme más que ir por ahí. Segundo, aguas tratadas. Tenemos que aprovechar las aguas residuales. Esto lo pueden hacer ustedes en sus casas con las lavadoras. Por ejemplo, yo tengo 2 tambos como de 100 litros. Entonces el agua de la lavadora, en lugar de tirarla al drenaje, la uso para regar. La pongo en los tambos y la reutilizo y con eso riego mis
mis plantas, que principalmente tengo como especies nativas y cactáceas, ¿no? Y ahí, a nivel de administración pública, había una propuesta del presidente municipal de campaña que se llamaba Línea Morada, y lo que proponían era que se aprovecharan las aguas tratadas, que normalmente se tratan, pero nos deshacemos de ellas, y que se pudieran aprovechar en parques, jardines y camiones. Esa línea morada, estamos yo creo que a muy buen tiempo de que se pueda cumplir todavía la campaña, lo que se prometió en campaña, sí, ojalá, porque la verdad es que era una gran idea, y era decir, si vegetamos, por ejemplo, pienso en Paseo de la Constitución, si ahí hubiera irrigación, ese parque sería mucho menos árido, claro, y más se puede usar más, ¿no? Y por último, la vegetación nativa, hablábamos, ¿no? Usar un montón los nopales se hacen muy grandes, no requieren mucho mantenimiento y nos ayudan a proteger. Ni mucha agua. Y eso nos puede ayudar para hacer también como amortiguar y meter árboles o cualquier otra cosa, porque por ejemplo las jacarandas, ¿no? Lo vemos, a mí siempre me da mucha angustia, porque cuando tiran las hojas, pues las jacarandas no hacen nada de sombra. Entonces, si metemos mezquites, huizaches, etcétera, vemos que esos son árboles, plantas nativas que están dando todo el tiempo la sombra. Aquí en Querétaro se pusieron mucho de moda que los ficus, ¿no? Ficus, luego también que eucalipto, o sea, como plantas que es como, no nos convienen. ¿De dónde? Aquí. Y alguien puso ficus por todos lados. Justo. Teníamos que cambiar. En España, por ejemplo, cuando los gobiernos sembraron naranjos, era para que la gente también pudiera tener algo de comer, por lo menos en la calle. Que eso es también, ¿no? Como que más un bien público y impacta directamente a la gente. Teníamos que poner una campaña de árboles nativos que realmente no consumieran tanta agua y que sirvieran para generar un poquito de sombra. Sí, totalmente. Ve a Corregidora, en Corregidora se han mantenido algunos de los mezquites, y es impresionante la calidad de sombra que dan los mezquites, porque son árboles que se hacen, y los huizaches más bien, se hacen muy grandes y dan una muy buena sombra, y requieren, como son súper aguantadores, muy poco, y es eso, ¿no? Pues la invitación a lo que podamos hacer a nivel individual y a nivel exigencia de morado, ¿cómo se llama? Línea morada. Línea morada, por favor. Ya. Sí, está. Ahí se quedó en la línea morada. Oye, Marco Barruiz, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? @pedaleanda. Ya igual la semana pasada les dejé la galería de los temas que tocamos. Vamos profundizando un poco más por si les interesa ahí checar los temitas. Sí, y además de una vuelta, de una checadita, revise lo que significa justamente una isla de calor, la isla de calor, cómo se genera, los efectos que además provoca, y ver de qué manera podemos nosotros también contrarrestar estos efectos, ¿no? Completamente. Marco Barrubias, como siempre, mi cariño y mi admiración. Muchas gracias. Siempre. Igualmente, muchas gracias y bonito día a todas. Que tengas buen día. Son las 8 de la mañana en punto, hacemos una pausa, regreso, voy a platicar aquí en cabina con la secretaria de Cultura, mi querida Marcela Herbert, a propósito de lo que tiene que ver con esta Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales que se realizará aquí en Querétaro del 14 al 18 de junio para las y los queretanos. La pausa y volvemos. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión.